Muy buenas tardes, catedrática y compañeros que vean el presente debate. Nos encontramos los compañeros Edrey Medina Castellanos, Isaí Villegas y Aremi Vergara y su servidor Gabriel Pulido Sánchez en la presente rúbrica de debate. Continuaremos llevando el orden del día. Si no, ahí vemos. Si no nos gusta, pues le cortamos. Ponerla. A ver. Entonces, share screen, Poder Judicial. Listo. Ahí se supone que ya está grabando y está también las diapositivas puestas. Perfecto. Entonces, comenzamos, compañeros. El tema recurrente es Poder Judicial. Si quiere aportar los referentes a la independencia objetiva e independencia subjetiva, la exclusividad, elementos y la unidad jurisdiccional. Bueno, pues yo, si me permiten el habla, Claro que sí, compañero. para que se dé la independencia del Poder Judicial siempre tenemos que tomar en cuenta los elementos de exclusividad y unidad jurisdiccional, ¿no? Son elementos que son de vital importancia para que los jueces y los órganos jurisdiccionales Ya no tengan... Mande. Es que a mí me está sacando. Sí. No, lo que decía el mensaje es que ya no tiene límite de tiempo. Ah, ok, perdón, disculpen. Entonces, ¿qué hago? ¿Continúo? Sí, compañero. Bueno, como les comenté, para que se logre la independencia del Poder Judicial tenemos que tomar en cuenta dos variantes, los elementos de exclusividad y unidad jurisdiccional. Estos elementos van de mano para que el juez pueda dar su propio sentido a lo que él corresponde, su propia interpretación de lo que es la ley, sin intervención de terceros, ya sea por parte de órganos, de los otros dos órganos de poderes que existen, o por parte de de otros juristas o integrantes del poder que tengan algún beneficio si este se pone a su parte. De lo cual entendemos existen dos independencias, la objetiva y la adjetiva. Por objetiva entendemos que es la externa. O sea, nosotros entendemos que nuestra organización de nuestro gobierno es una organización tripartida, dividida en tres poderes. El electoral, no, el judicial, ¿me apoyan, compañeros? Que de repente me estoy trabando, se me está dando penita. Para enriquecer tu participación, si no mal recuerdo, los tres poderes existentes son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sin contar a los organismos constitucionalmente autónomos. Continúa, compañero. Bueno, muchas gracias. Como ya dijo mi compañero Gabriel, la independencia objetiva se basa en hacer de lado o apartar la competencia que tiene tanto los otros dos poderes para que estos no intervengan en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial, de los organismos que estos son integrados. Por ejemplo, antes de 1956, era el gobierno mexicano era un gobierno presidencialista, por así decirlo, donde el poder ejecutivo tenía tanta autoridad que se creía que el poder judicial era una ramificación de este mismo, porque a pesar de que existía y estaba especificado dentro de la Constitución de 1917, el mismo presidente tenía un poder sobre los juzgadores o jueces que estaban dentro de la unidad judicial, y se tomaba mayor en cuenta lo que percibía el presidente que estos órganos.
No, regresa, bro. Por lo mismo, a partir de este poder, esta independencia objetiva se entiende a partir de 1996 con la creación del Consejo de la Judicatura Federal, se da mayor de importancia a la independencia del Poder Judicial, porque obra como un órgano independiente para salvaguardar lo que es la correcta administración e interpretación de las leyes conforme al Poder Judicial, nunca y separándola de los otros dos poderes existentes. En cambio, la independencia objetiva es más interno a lo que refiere a los mismos jugadores, lo que ya he explicado con anterioridad. O sea, los jueces como individuos pueden interpretar la ley y en base a lo que se fundó del Consejo de la Judicatura Federal, estos, más que otra cosa, se entiende que es por el profesionalismo que independiente de cada uno de ellos y cómo estos, gracias a su formación y que tuvieron, pueden dar una correcta señalización en algún veredicto de alguna sentencia. Es todo por mi parte en este tema. Correcto. Compañero Isaí, ¿qué nos puede decir acerca de lo que mencionaba el compañero Edrey de la independencia judicial? La independencia judicial. Así es. Bueno, la verdad no le entendí mucho lo que dijo mi compañero porque exactamente lo que yo pude leer referente a lo que es el poder judicial, no vi que me explicara algún tema o algo explícito sobre esto, sobre esas dos fracciones que tiene ¿cómo se llama? La diapositiva, independencia objetiva e independencia subjetiva. A eso es lo que se refería él, ¿no? Pero ¿qué me puedes decir acerca de la independencia judicial enmarcada en la Constitución? Bueno, creo que en el artículo 94, creo que lo habías comentado tú, ¿no? Es donde habla sobre lo que es sobre el poder judicial. No sé si estoy mal o me equivoco. En el artículo 94 de la Constitución, creo que es ahí donde el poder judicial pues se divide, ¿no? En varios organismos, en lo que es la Suprema Corte de Justicia y otros organismos más que comentan, que creo que también hizo comentario mi compañero. Y bueno, entre ellos, pues, uno de lo que... No, ya me trabé, compañero. No, continúa, más bien, más bien. Ya me trabé. Es que ya se llega a la siguiente diapositiva. ¿Me ¿Mandé? permiten decir algo? Sí, claro, hombre. Respecto a lo que dijiste del artículo 94, tiene razón, es el fundamento constitucional en el cual se da la competencia a diferentes órganos que pertenecen al Poder Judicial, la competencia para que estos ejerzan el poder dentro del marco legal de la Federación, para que estos actúen, los que menciona este artículo son de que tanto la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y los tribunales de colegiados, tanto los unitarios y los colegiados, y los juzgados de distritos tienen la competencia de ejercer en base como representantes del Poder Judicial. Es decir, que tutelan su propia autonomía, ¿no? Uh-huh. Y la división que vemos ahí, bien sabemos que el Poder Judicial de la Federación, pues es el órgano que se encarga de resolver precisamente conflictos. Es aquel que media entre los otros dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo federal. ¿Cuál es el otro, compañero? Perdón, me atoré. Está bien, ejecutivo y legislativo. Exacto. Entonces, pues prácticamente su función es el hacer que se cumplan o que se respeten los derechos humanos, y tanto los que están en la Constitución como los que se ven también en tratados internacionales. Ahí en esa diapositiva podemos ver cómo es que se pues dividen lo que es el Poder Judicial. Precisamente creo que el primero es pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad que tenemos nosotros aquí en México, y pues se encarga de resolver los conflictos.
mediante juicios, precisamente, es la manera en la que este resuelve. También tenemos el Consejo de la Judicatura Federal, que este va más que nada destinado a lo que es el Poder Judicial de la Federación. Se encarga de mediarlo y de vigilar la correcta función de este. En lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que una de las partes principales para la defensa de las personas, independientemente de los órganos jurisdiccionales, tenemos el juicio de amparo, ¿no? En dado caso de que se nos violenten nuestros derechos humanos, porque eso va precisamente dirigido de un particular, o sea, yo, hacia algún órgano, o no va a ser de persona a persona, sino a alguna institución que me haya violentado. Podemos tenerlo en algún arresto en el cual hayan infligido violencia hacia mi persona y me hayan hecho declararme culpable mediante golpes y amenazas. Es donde yo puedo interponer este tipo de juicio. Es correcto. Nada más un comentario. Siempre Claro. entre particulares, cuando un particular actúa como figura de autoridad, es procedente la tutela de los derechos fundamentales del gobernado, confrontar o combatir este acto de autoridad mediante la institución del juicio de amparo. Gracias, compañero, por tu aportación. Bueno, independientemente de lo que tú me comentaste, compañero, también podemos aportar que esta institución se compone por 11 ministros, en el cual uno es su presidente. Se organiza realizando plenos en el cual discuten precisamente asuntos de interés de la nación, se puede decir, porque precisamente son asuntos relacionados hacia la Constitución, referente a lo que es alguna discordancia en algún artículo en el cual coincidan, o referente también en la revisión de sentencias dictadas por otros órganos que integran el Poder Judicial, y pues son algunas cosas que se llevan en el Pleno. Aparentemente, aunque está formado de 11 ministros, para llevar a cabo un pleno y que sea oficial, se requieren 7 como mínimo. Y en asuntos especiales, hasta 8. Es lo que yo puedo aportar hasta ahorita de lo que se trata la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si gusta aportar algo más, compañero. Es correcto. Compañero Isaí, de lo que comentaba la compañera Aremi, ¿qué nos puede decir acerca del Consejo de la Judicatura Federal? Ya hablamos de la autonomía, la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura Federal, ¿cuáles son sus atribuciones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok, sobre el Consejo. Sí, el Consejo de la Judicatura está integrado por 7 miembros, de los cuales quien preside es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, pues mira, no estudié muy bien sobre eso y déjame ver si puedo recapitular un poco de lo que dijo mi compañera ahorita. Pero igual si hay alguien que pueda aportar, mi compañero Edrey, si puede comentar algo, igual ahorita yo lo sigo. Bueno, hablando sobre el Consejo de la Judicatura Federal, pues podríamos mencionar que ellos, sus funciones, entre unas cuantas de las muchas que tienen, ellos se encargan de establecer las comisiones que ellos estimen convencionales siempre y cuando para que exista el adecuado funcionamiento de dicho consejo y para que estos puedan designar los consejeros que deban integrarlas. Sí. Otras de sus funciones es expedir los reglamentos, ya sea interiores en materia administrativa o de carrera Judicial. siempre del ámbito judicial, o cualquier régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Y también ellos expiden todos los acuerdos generales que fueran necesarios para el adecuado ejercicio de las atribuciones. Otra de sus funciones serían
ellos fijan y convocan, ellos fijan las bases para convocar y realizar de procedimientos para que se hagan ¿cómo se llama? Ellos fijan las bases para que se puedan concebir los procedimientos para que se cubran las vacantes del mismo Consejo de la Judicatura Federal. Ellos escogen entre jueces y distritos y magistrados de circuitos, siempre en términos de, creo que era el artículo 97 constitucional, y que estos no hubieran sido sancionados por alguna falta grave o de queja administrativa. Y para otorgar licencias a los mismos, ya sea como jueces de distritos o integrantes de los tribunales colegiados de circuito. Creo que era así, no me acuerdo. Sí, sí, es correcto. Sí, yo creo que el artículo en la Constitución referente a lo que es el Consejo de la Judicatura es el artículo 100, si no me equivoco. No sé si mi compañera lo comentó hace rato, no recuerdo. Pero el artículo menciona que el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano de poder judicial de la Federación con una independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Dice que el Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que tú habías comentado, ¿verdad, compañero? Es correcto. Sí. Sí, bueno, de ahí... Ahora, ¿qué me puedes decir, aprovechando que ya enriqueciste un poco más tu versado discursiva sobre esto, sobre lo que es el Tribunal Judicial, el Tribunal del Poder Electoral, no, es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el J. Sí, a ver... Pues, compañero, no sé si puedo opinar. Claro que sí, adelante, compañero. Hasta donde yo entiendo, es un órgano especializado, obviamente, del Poder Judicial de la Federación, que se encarga precisamente de las controversias político-electorales. Todo referente a lo que es materia electoral corresponde a este tribunal. Aquí podemos, pues, tenemos la presencia de, si no me equivoco, 3 salas. Una, la cual es la superior, que pues esa se encarga precisamente de impugnaciones al presidente del país. Otra que es integrada por 5 salas regionales. Y la última, creo que es una especializada. Estas pues se dividen precisamente en lo que es sus atribuciones, que son impugnaciones tanto a diputados y senadores, y conflictos en lo laboral en lo que refiere a lo que es el Tribunal Electoral y sus funciones. A ver, déjeme decir. Si no mal recuerdo, aquí menciona que el presidente actual es Felipe Alfredo Fuentes de la Barrera. Integra lo que es la sala superior. Esta está integrada por 7 magistrados. Magistrados. Son magistrados y son 7 incluyendo al presidente. Lo vemos normado en el artículo 99 constitucional. Constitución, sí. Pues ahí más que nada son lineamientos para regular lo que son tanto las elecciones, el nombramiento de los presidentes y la correcta función. Por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos electorales, el cómo se va a organizar todo lo concerniente a ella y que todo se haga de una manera pues libre y legal prácticamente, para que no se vean estas impugnaciones. Eso te puedo comentar. No sé si alguien más. Mano alzada el compañero Edrey. Adelante, compañero. Conforme a lo que dijo nuestra compañera, es verdad.
creo que fue en 1996, cuando se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial como órgano especializado y se consideró como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, así como nuestra compañera dijo anteriormente. Pero no obstante, ese mismo año se creó el sistema de impugnación en materia electoral. Y hay que recordar que la finalidad de este es garantizar que los actos, las resoluciones de las autoridades siempre estén sujetas invariantemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. Del mismo modo, para que estos procesos electorales se dieran lugar, se instituyeron 3 recursos, los cuales son el recurso de revisión, el recurso de apelación y el recurso de reconsideración. Del mismo modo, se incorporaron juicios especiales como son los de inconformidad, los de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y el de revisión constitucional electoral. Y creo que había uno más, era el que era para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre la institución federal electoral y los servidores públicos, si no me recuerdo. Y ahí concluye mi contribución al tema. Sí, por ejemplo, lo que comentaban mis compañeros, efectivamente, en lo que es sobre lo que es sobre la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí está compuesto de 7 magistrados electorales. Y bueno, esos magistrados son propuestos por la Corte de Justicia de la Nación, supuestamente por las 2/3 partes del Senado, o también por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Creo que ¿cómo se llama? Ese tribunal se basa por 2 salas, ¿no? Como lo había comentado mi compañera, efectivamente, sala superior y lo que son las salas, ¿cómo se llama? Regionales. Regionales. Pero creo que ahí son 5, ¿no? Son 5 salas. Y bueno, cada sala tiene su función. Una de las funciones importantes, tal vez, de la sala superior, entre varias, es que de los recursos de apelación promovidos contra los actos o resoluciones del Instituto Federal Electoral, pues sean promovidos por ellos. También de los juicios de inconformidad en contra de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial y bueno, muchos más que como efectivamente también las salas regionales son competentes para conocer, entre otros, los siguientes asuntos, que son los juicios de inconformidad iniciados a raíz de las elecciones federales de diputados. De hecho, estas salas regionales solamente son basadas en las elecciones federales, hasta donde yo tengo entendido. No sé qué más podría yo decir, no se me ocurre algo más. Bueno, regresando al Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué nos puedes decir referente a su estructura organizativa, a su composición, compañero? Aprovechando que tienes el uso de la palabra. Ok. Su estructura, dices tú. Sí, sí. Bueno, sabemos que, o bueno, más que nada no sabemos, ¿verdad? Al 100%, porque para eso estamos haciendo este enriquecido debate, ¿eh? Sí, a ver, deja que me acuerde tantito. A ver. Se vale consultar la Constitución, compañero. Yo aquí la tengo al lado y no hay bronca. Es Ah, válido. sí, ¿por qué no me dijiste a ti, pobre? Por eso es, nadie se la sabe de cabo a rabo, No, eso sí, eso sí. Bueno, yo igual déjame ver entonces.
Bueno, pues estamos hablando de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sí, y pues sabemos que esta está compuesta por 11 ministros, ¿no? es correcto. Así es. No Sí, sé si eso se comentó hace rato. está en pleno y se divide en salas. Exactamente, Salas, exacto. por ejemplo, Así es, una cuando la se segunda. dice que cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir sobre los asuntos que deben resolver, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno. Creo que es cuando se reúnen todos, ¿no? Todos los, Es o correcto. más, o más cuando son mínimo como ocho ministros. Ujú. Ese es el quórum necesario para que haya eh, una resolución ejecutoriada, ya sea en materia de juicio de amparo, que sea tomada como jurisprudencia. Ok. Sí, sí, ya de ahí Es decir, al ser jurisprudencia es de observancia obligatoria para cualquier otro tribunal del Poder Judicial de la Federación. sí, bueno. Y la otra pues son las salas, ¿no? Ujú. Para resolver algunos asuntos, la Suprema Corte funciona en 2 salas. Cada una de ellas atiende materias diversas y está integrada por 5 ministros. Así es. Sin embargo, basta la presencia de 4 para que éstas funcionen. Y bueno, según no participa el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ninguna de esas 2 salas. Así es. De hecho, se constituye un presidente de cada sala. De los 5 que participan en cada una, supongo, de ahí Ujú. toman el presidente. Es Sí, la el hecho. primera sala resuelve fundamentalmente asuntos civiles y penales, mientras que la segunda administrativos y laborales. Es correcto. También hay ciertos recursos que puede promover el gobernado. ¿Cuáles son estos recursos en caso de que la sentencia que promueva el tribunal colegiado no le sea favorable? Eh, Son recursos de apelación, ¿no? recurso de revisión, por ahí va más o menos. Sí, son los recursos de apelación contra sentencias dictadas en controversias ordinarias. Eh, Como tú dices, exactamente, recursos de revisión, este, recursos de Queja, apelación contra sentencias dictadas en controversias ordinarias. En algunos casos, los recursos de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en audiencia constitucional por los jueces de distrito. En algunos supuestos del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales, de las denuncias de contradicción de tesis que sustenten 2 o más tribunales. ¿qué me puedes decir del Jurado Federal de Ciudadanos? Fíjate que esa es una instancia que no tenía conocimiento hasta hace poco. Sí, tú la tenías menos yo, hermano. A ver, ¿te llama qué? Juzgado Federal de Ciudadanos. Jurado Federal de El Ciudadanos. Jurado Federal de Ciudadanos, tienes razón. Y Sino de la existencia del jurado Federal de los Ciudadanos la encontramos, por si quieren saberlo, en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De Ay, no me acuerdo. Iba bien, iba bien.
Sí, es que de repente se me fue Se te va la hora. Sí, me pongo te fue el nervioso y avión. se me olvida. Está conformado por 7 personas. Ajá, siete ciudadanos, los cuales son escogidos Sorteo, sí, por sorteo, ajá. así es. Sin... Ay, ¿Para qué son competentes el Jurado Federal de Ciudadanos? para comprender los conflictos que susciten entre... Más bien es para resolver por medio de un veredicto que es una cuestión de hecho que le sea sometida por un juez de distrito. ¿Qué delitos puede conocer el Jurado Federal de Ciudadanos? ¿Qué delitos puede conocer? Uh-huh. Por ejemplo, algo que trastorne el orden público, no sé, en el caso de... Yo tenía entendido... Sí, dime. No, continúa. Ah, ok. Por decir, hay delitos cometidos por medio de la prensa, cuando estos en contra del orden público o de la seguridad exterior o interior de la nación, esto está normado en los artículos 20, apartado A, y en la fracción 6 constitucional, y en el artículo 56 al 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en el orden jurídico o en el realismo jurídico nunca se ha dado esta situación en la práctica. Otra materia que anteriormente le era encomendada al jurado popular era, y que sí llegó a tener aplicación en nuestra realidad jurídica, era la competencia del mismo para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios y empleados del gobierno federal y del Distrito Federal. Ahora todos ellos que son considerados servidores públicos y regidos por la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos. En ese entonces no existía lo que llamamos el fuero político, es decir, carecían de inmunidad, porque ahora para proceder en contra de un servidor público primero tiene que promoverse la institución del juicio político, o lo que le llaman el desafuero, a partir de un tiempo para acá. Ya no puede un ciudadano común promover una denuncia o demandar a un funcionario público por el orden civil, penal. Mira, aquí están en esta lámina podemos ver lo que son las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solución de las controversias constitucionales entre los poderes de la Unión y resolver acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en cuestión de acciones de inconstitucionalidad, un ejemplo muy actual, de hace un año o dos, fue el de la Ley de Seguridad Interior, que promovió la inconstitucionalidad el secretario del presidente, otrora presidente Enrique Peña Nieto, porque el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior que le daba facultades discrecionales a lo que es los sistemas policiales. Haz de cuenta, si un policía ve a Edrey y dice, no, pues este chavo
se ve intimidante, me parece que puede ser una amenaza a la seguridad interior del país y le da facultades discrecionales. O sea, él podía decidir quién sí y quién no representaba una amenaza a la seguridad interior del país. Entonces se promovió la controversia, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió por unanimidad declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, por lo cual le envió dicha recomendación al Congreso para que fuera derogada o abrogada dicha norma. Y en cuanto a la controversia constitucional entre poderes de la Unión, puede haber una violación en la esfera de competencias, es decir, el gobierno federal se mete en la competencia del gobierno estatal o el gobierno estatal en la esfera jurídica del gobierno federal. Un ejemplo claro de esto fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos 3 meses sobre el caso en el que el gobernador constitucional del estado de Veracruz en 2016, Javier Duarte de Ochoa, recibe un presupuesto de la tesorería de la Federación para ser parte de una relación sinalagmática, un contrato de seguros para tutelar la actividad agrícola. Es decir, que en caso de una situación extraordinaria, quedará protegido el campo, pero en este caso no contrató dicho seguro, dicha relación de sinalagmática de seguros y fianzas, ni tampoco hizo lo conducente en la ley reglamentaria, que era devolver dicho presupuesto a la tesorería de la Federación. Entonces promovió la controversia constitucional el otrora presidente Enrique Peña Nieto y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en base al criterio de oportunidad, primero se declaró competente para conocer del caso. Se decidieron, bueno, sí nos declaramos competentes para conocer el caso. En segundo término, decidieron dictar una sentencia condenatoria sobre el gobierno del estado de Veracruz, independientemente de la persona que esté al frente de esta, es sobre la institución gubernamental. En este caso le correspondió al actual gobernador Cuitlahua García Jiménez, que el año pasado fue la sentencia condenatoria a pagar 96 millones de pesos para restituir la suerte principal, más daños y perjuicios e interés legal e interés moratorio sobre el dinero que no se devolvió a la tesorería de la Federación. Ese es un ejemplo de dicha... ¿Mande? Digo, qué cosa, ¿no? Digo, el otro se fue feliz, contento y... Sí, fácil, embarcó todo, dilapidó los bienes de la nación y ahí les encargo. Sí, hombre. Se va a chutar 9 años de prisión. Sin embargo, gracias al criterio de reparación del daño, en este caso se aplica la ley de extinción de dominio. ¿Qué ocurre? Porque de nada nos sirve tener a un exgobernador ahí pudriéndose 30 años, ¿no? O que le dictaran 60 años, es un ejemplo, es hipotético. Imagínate qué me serviría tener 60 años a un gobernador encerrado en la cárcel. Si estás manteniendo 6 millones de pesos que se chutó, que se robó o desvió, no los restituye. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un criterio de oportunidad, el cual es la reparación del daño. ¿En qué consta? Bueno, tú indiciado, tienes 100 propiedades con un valor de 1 millón de pesos. Bueno, te extingo el dominio de 96 de esas propiedades y las subasto, las remato en almoneda pública o en subasta pública, y ese dinero se restituye a lo que es el presupuesto nacional.
Entonces, gracias a ese criterio de reparación del daño, ya no ocurre un caso como el de, sin ser ahora sí, imparciales, ¿no? Como el de Raúl Salinas de Gortari, un ejemplo, que, bueno, te vas a chutar 10 años de prisión, pero ya cuando salgas, pues no hay problema porque ahí te están esperando tus cuentas en Andorra, tus cuentas en Holanda, en paraísos fiscales, y no hay ningún problema porque sigue siendo multimillonario. Imagínate. Y sí, Nada más pues sí, o sea, para taparle el ojo, ¿no? O sea, sí te chutaste en prisión con todas las comodidades, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula, ¿eh? Que dicen que salen en la noche, no me consta. pues quién sabe, pero capaz, ¿sí? Tal vez antes sí, ahorita tal vez no, pero no sé, aquí la compañera Aremi, que hizo su servicio en el Cerezo. ¿A poco? ¡Hala! No, sí, ella enjuiciaba ahí a muchos. Realmente el dinero influye mucho en las comodidades dentro de... Siempre han dicho México es mágico. Casi no se te escucha porque está apagado el micrófono, compañera. Te escucho porque se escucha. Perdón, no quería interrumpirte, compañero. Sí, de hecho, siempre se van a ver este tipo de injusticias cuando surge que la persona tiene dinero, ¿no? Entonces, pues es algo que tal vez la justicia día a día trata de sobrellevar, pero sin embargo las comodidades, la corrupción dentro de los establecimientos hace que sea imposible hasta cierto punto controlar el hecho de que la mafia, el narco, pues mueva todo ahí adentro. Y pues tristemente es la realidad de México hasta ahorita. Y fíjate que hablando de realidad jurídica, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es el primer ministro presidente que admite que existe corrupción dentro del Poder Judicial, que admite que hay violencia de género, que hay acoso y ciertos problemas, que se hizo necesaria una reforma en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en diversos procedimientos normativos, de los cuales se hizo una reforma, la cual la iniciativa por única ocasión, es decir, una situación sui generis o única en su género, fue promovida por el propio ministro presidente y la propuesta se entregó al presidente del Congreso, en este caso el presidente del Senado de la República, como Cámara de Origen, como si ellos hubieran hecho la iniciativa de ley. Entonces esa iniciativa de ley se tomó, se presentó ante la Cámara de Senadores y fue aprobada por unanimidad. Otra situación. ¿Sabes cuál es esa iniciativa, Pulido? Sí, le reitero, es una modificación en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, o sea, en diversos artículos, no te voy a decir 1, 2, 3, no, o sea, sería mentira. En la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, en la ley de carrera judicial. ¿Por qué? Porque en la práctica se estilaba que tú eres compadre de fulano, yo soy amigo de sutano, y bueno, tú mete a mi sobrino y yo meto a tu primo y ya sabes, ¿no? El compadrazgo y las amistades. Pura metedera ahí entonces. Rumor, no me consta. Siempre es así. ¿Mande? Así pasa, digo, realmente, si no mal recuerdo, en la parte de lo que es el Consejo de la Judicatura, mencionaba que todos duraban 5 años en su cargo, ¿no? Excepto el presidente, porque ese iba a durar lo que tardaba en la Suprema Corte de Justicia. Entonces decía que pues los consejeros que integraban parte del Consejo de la Judicatura, eran puestos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero mencionaba la información de que las personas puestas debían olvidarse de quienes fueron las que lo recomendaron, para que ellos pudieran ejercer su cargo sin, ¿cómo se dice? Con imparcialidad e independencia, o sea, romper lazos con lo que era la Suprema Corte de la Justicia y ellos dedicarse a lo que es su papel para no verse influenciado por lo mismo, que no hubiera imparcialidad en el hecho. Sí. Sí. Básicamente se efectúa el principio de independencia subjetiva, ¿no?
Platícame, realmente me gustaría que me platicaras acerca de esa independencia subjetiva para ahora sí que crear un paradigma acerca de eso. Mira, es que como ya dijo la compañera, es los jueces o individuos separados de cualquier relación personal Ujú. dentro del ámbito jurídico y profesional, o sea, y de ahí entra lo que es, como dijo nuestra compañera del Consejo de la Judicatura, para proteger de que no haya relaciones interpersonales y que afecten las resoluciones de las sentencias, ya sea de todo lo que compete el ámbito judicial, ¿no? Sí. Así es, no es porque yo te recomendé, tú vas a Mm. hacer lo que yo te diga. Ya tú, independiente de mí, vas a actuar conforme a la ley y de una manera justa e imparcial. Fíjate que ahorita que dices eso, se me figuró la opinión precisamente de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En una de las revistas Proceso mencionó eso, que un gobierno, no voy a decir marcas, en 2009 le dijo, ¿sabes qué? Yo te propuse y acuérdate quién te puso en el puesto, porque había una sentencia que por ahí le incomodaba y él necesitaba que se mantuviera firme esa sentencia. Hubo un recurso de revisión en un amparo muy conocido, el 517 diagonal 2011, el caso Florence Cassés. En ese caso, pues era una forma de legitimar a la Asociación Federal de Investigación, la AFI. De aquel entonces era el máximo órgano investigador, lo que ahorita sería, no sé, la Fiscalía, o sea, aparte estaba la Procuraduría General de la República, pero era algo así como sus superpolicías que investigaban, indagaban, eran parte del ASEIDO, el órgano antisecuestros y eso. Entonces, hicieron una escenificación de hechos ajena a la realidad, transmitida en cadena nacional para poder vincular a una ciudadana extranjera y a su pareja en un rancho llamado Las Quinitas, donde dijeron, no, pues aquí tenemos estas 3 personas secuestradas y con solamente sus pruebas testimoniales, o sea, su confesión o su testimonio, con esa fue suficiente prueba para vincularla a proceso y estuvo en prisión durante 7 años más o menos, desde 2005 hasta 2012, que obtuvo una resolución favorable. Y eso por la ponencia a cargo del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que independientemente de que hubo presiones en la Corte para que se decantara en una resolución no favorable para la ciudadana extranjera, al final fue una resolución absolutoria y se le otorgó la libertad inmediata. No sé si han oído hablar de ese caso. Parece que sí, me suena, pero no recuerdo con exactitud. Sí. Bueno, compañeros, para continuar con el tema quisiera hacerles una pregunta, Sí, claro. Claro. ya que andábamos hablando de acción inconstitucional, de quiénes pueden promover dichas acciones constitucionales. La acción de inconstitucionalidad. Ajá, ¿quiénes pueden promoverla? El presidente del Senado, el fiscal general de la República, el secretario de despacho del presidente de la República, si no me recuerdo, si no, corrígeme. Ajá, el Procurador General de la República. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, ¿Sí? o los partidos con registro local. Correcto. También cuando se trate de leyes electorales, y al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNH, ¿sí? Ajá, y de igual manera cualquier organismo de protección que tenga que ver con los derechos de los estados y los del Distrito Federal.
Y hay que tomar en cuenta que para que se pueda promover, ya sea por parte de los legisladores o diputados, ya sea Sí. federales o locales, Sí, tienen que conformar una minoría parlamentaria de al menos el 33% del mismo órgano del cual es esta norma o la norma que se va a promover como acción inconstitucional, de inconstitucionalidad, sí. de la cual se impugna. No sé si me entendieron más. Sí, También me el confundo un Sí, poquito. compañero. de la Cámara de Diputados, por ejemplo, Ujú. como minoría para poder efectuar la Ajá. acción de inconstitucionalidad. Sí, sí, sí. Cuando se trate de legisladores o diputados. Sí. Gracias, compañero. Viendo aquí parte de nuestra lámina, algo que no hemos mencionado es las contradicciones de tesis. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de ellas? ¿Qué ha escuchado de ello? ¿Puedes repetir? La verdad no lo escuché bien. Sobre el tema que se encuentra aquí en nuestra lámina de las contradicciones de tesis. ¿Qué han escuchado hablar acerca de las contradicciones de tesis? ¿O qué saben de ellas? Contradicciones de tesis. No es cuando dos tesis, pues, como lo dice el nombre, chocan. De cierto modo, sí. Digamos, es como cuando hay dos jurisprudencias que, digamos, que tienen van en un mismo sentido, pero ambas tienen eh, Resoluciones. diferentes soluciones. Ujú. No puede ir No, en... no, creo que me acabo de acordar, lo vimos hace no mucho. Se trata Ujú, cuando existe una jurisprudencia y después de cierto tiempo hay ciertos casos que van de la mano con la jurisprudencia ujú. que acaban sobreponiendo, digamos así, choca con el resultado de la jurisprudencia y entonces el tribunal o los juzgados tienen que llegar a una conclusión de cuál es una vía óptima para dar una mejor solución, porque se contradice en el momento de cuando se dan sentencias, ¿no? Sí, algo así. Yo también entiendo Y, que cuando ya sea un tribunal o ya sea la Suprema Corte, eligen también tesis distintas para llegar a una sentencia o de un problema, toman dos distintas, hay discrepancia en ellas y pues para llegar a la solución pues se da esa contradicción de tesis que mencionas, si no me recuerdo. Sí, fíjate que había escuchado hablar acerca de eso, de las contradicciones de tesis, y en efecto, a veces puede, bueno, aquí menciona, ¿no? Que puede existir contradicción de tesis entre tribunales inferiores, ¿no? Entonces, ¿quién resuelve dichas contradicciones de tesis? Pues la Suprema Corte de Justicia, porque puede haber controversias a las que un tribunal constitucional de otra entidad dice, no, pues yo la he resuelto de cierta manera, yo la he resuelto de otra manera, dice. Pero entonces se contraponen estas tesis y la Suprema Corte tiene la facultad para dictar cuál es la que subsana o da una resolución más justa al caso concreto, que podría ser una manera, lo que le llaman la equidad, ¿no? Darle una resolución justa a cada caso concreto. Sí, de hecho eso lo podemos ver en la página de la Suprema Corte de Justicia. Ahí te menciona, bueno, te da las opciones en la página sobre lo que es entrar ¿cómo se llama? Los comentarios y a las salas, que es pleno, primera sala, segunda sala. Y ahí te da las opciones donde puedes ver las contradicciones de tesis. Y toda, supongo que, bueno, se han de encargar de subir la información aquí
para que tú puedas como ciudadano ver en lo que están trabajando, ¿no? Supongo. Sí. Creo que era una forma de crear jurisprudencia por contradicción de tesis, si no mal recuerdo. Sí, sí, más que nada aquí manejan un sistema, una tabla. Ajá, Perdón, cuando hay una divergencia entre las denuncias y criterios de ambas salas, ¿no? Exacto. Oh, Sí, ya en esta tabla, en la página te da a conocer si existe o no existe contradicción de tesis y te da la fecha de la resolución y bueno, ahí te dice si existe o no existe alguna tesis sobre lo que están comentando sobre la problemática, supongo, a resolver. También hay que tomar en cuenta para que exista la contradicción de tesis, es que es necesario que tenga lugar entre órganos de igual jerarquía, por lo que esta no puede tener lugar en una sala de la Suprema Corte y un tribunal de distrito colegiado. Y siempre hay que tener en cuenta que esta contradicción de tesis no requiere que exista, a diferencia de la jurisprudencia por reiteración, una votación idónea para que esta se forme. Así es. Pues prácticamente hablamos de las diapositivas sin avanzarle. Mencionamos lo que era la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral, y pues abarcamos sin ir viendo las diapositivas, pero a fin de cuentas hablo del tema, ¿no? Abarcaron puntos, creo yo, que son de mayor interés de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Así es. No sé si alguien quiera concluir o dar sus puntos finales de reflexión. A ver, ¿quién quiere dar los puntos resolutivos sobre el debate que acabamos de tener? Yo doy una opinión pequeña. ¿Sí? No sé si mis compañeros vayan a compartir su opinión también. Yo concluí de que el Poder Judicial es un órgano independiente, a diferencia de los otros dos poderes. Puede hacerse valer por sí mismo y es protegido por lo que conocemos como el Consejo de la Judicatura Federal. Entendemos que el Poder Judicial se divide en las diferentes ramificaciones y organismos que lo constituyen, los cuales son, como ya se mencionó anteriormente, la Suprema Corte de Justicia, el Juzgado de Distritos, los colegiados, los de, ¿cómo se llama? De Ciudadanos. Tribunal Federal de Ciudadanos. Ajá, Tribunal Federal de Ciudadanos. El Tribunal Electoral, que funciona como órgano máximo en el ámbito electoral, ya lo habíamos dicho. Antes de que la idea, te quiero comentar algo que nos hizo falta mencionar sobre la independencia judicial. Para que pueda dar su independencia judicial, existe un sistema de elección que es escalonada, es decir, cada uno de los ministros está electo para estar en dicho encargo por 15 años y se da de manera escalonada para que no sea un mismo presidente, porque hubo ocasiones históricas en las que era cada 6 años que se elegía. Entonces, pues era obvio que el presidente iba a elegir a los 11 ministros y entonces podían ser ministros a modo, ¿no? Entonces, por eso... Sí. Creo que fue entre los 50 y en los 90. Así es. Entonces, a partir de la reforma del 94, 98... El 94, sí, el 94. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, decide hacer dichas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que se propone una terna por parte del presidente. De esos 3, el Senado de la República, por mayoría ya no relativa, es decir, ya no por mayoría simple, ahora por mayoría calificada, que son 2 de las terceras partes de los miembros presentes,
que se decide aceptar a tal o cual candidato a ministro, ya previa comparecencia ante el Senado. Entonces, si en la primera comparecencia no hay elección por mayoría calificada, se regresa a la terna, se hace otra propuesta por parte del presidente de la República y esta otra terna vuelve a ver el caso de que no son electos por la mayoría calificada, que son 2 de las terceras partes de los miembros presentes del Senado, entonces el presidente tiene facultad para elegir de la segunda terna a quien él desee. En caso contrario, que el Senado de la República se ponga de acuerdo y por 2 terceras partes eligen al ministro de dicha elección del Senado, de entre la terna propuesta por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Continúa con tu... Tienes razón, tienes razón. Se metió lo que es el ámbito democrático a partir del año 60, porque existía entre los 50 y 90, 94, que fue la reforma que tú dijiste, porque existía este poder que, a pesar de que estaba constituido en la Constitución de 1917, seguía teniendo uno que otro, digamos, poder sobre los otros ministros, juzgadores, para que previeran conforme al que hiciera el presidente ¿cómo se llama? El ministro del presidente de la Suprema Corte. Que tenía la facultad de escoger los otros ministros, por así decirlo. Y siempre estaba a favor de lo que decía el presidente federal, del Poder Ejecutivo. Pero tomando en cuenta la acción democrática, que fue hecha para dar una mayor facilidad en lo que es la independencia de cada uno de los juzgadores, hay que tomar en cuenta de que no existe una independencia completa. Como tú lo comentaste, existe una independencia jerárquica, porque a diferencia de que uno, a pesar de su profesionalismo, siempre va a haber alguien que esté por arriba de un cargo superior que te puede dar ciertas indicaciones. Obviamente tú vas a juzgar conforme a tu interpretación. En el caso de los juzgadores no tienen un superior jerárquico. No, me refiero, por ejemplo, a diferentes tribunales, digamos, de los colegiados de circuito y los unitarios no pueden tomar decisiones conforme a casos que toma la Suprema Corte. Digamos, la Suprema Corte sí les puede delegar a ellos unos que otros casos, digamos, por así decirlo, pero ellos no pueden delegarle a la Suprema Corte. Ahí, por ejemplo, ocurre la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia. Cuando un caso particular tiene trascendencia en el mundo jurídico, usa su facultad de atracción o el tribunal se declara incompetente y le solicita a la Suprema Corte de Justicia su facultad de atracción para que debido a la trascendencia del caso, tome la decisión, porque es un acto de constitucionalidad que tiene una gran trascendencia. Por ejemplo, el amparo 293/2011, que en ese caso era referente a la contradicción de tesis que hablábamos hace un momento, y que si la Constitución y los tratados internacionales debían de ser tomados a igual trascendencia o en el marco jerárquico, porque recordando la pirámide de Kelsen, que leyes primarias, secundarias u orgánicas, y encima la Constitución, no de todo, del marco jurídico imperante, pero tomando en cuenta que el artículo 133 constitucional, igual que el artículo 1 constitucional, son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que dicen que las leyes que emanen del Congreso de la Unión serán la ley suprema de la Unión, pero también tomando en cuenta a los tratados internacionales. Por eso menciona también el artículo 1 que todas las autoridades en el ámbito de sus facultades protegerán y observarán que se protejan los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en tratados internacionales.
es referente a eso. Y volviendo al otro, de que, por ejemplo, los ministros de la Corte no tienen superiores, es decir, no están oprimidos o no tienen injerencia sobre ellos otras autoridades, ¿no? En ese caso, pues sí se conviene la independencia, sí se converge el criterio de que exista una independencia judicial. Existe, trato de entender, el punto que tú mencionas sí es importante, porque puede ser que ocurra que un tribunal inferior dicte una sentencia, y ya entendí tu punto de vista. Existe un recurso que se llama la apelación. Por ejemplo, yo como gobernado, sabes que esta sentencia no me parece favorable. Entonces, recurro al recurso de apelación y es cierto, un tribunal superior entonces dirime la controversia. En segunda instancia, otro tribunal superior dice, no, pues a ver, vamos a tomar los puntos resolutivos de dicha sentencia y vamos a ver si existe los agravios que menciona el gobernado. Y ya veo, no, pues sí, efectivamente, el ciudadano de Drey le fueron violados los derechos fundamentales plasmados en los puntos resolutivos tal y tal y tal, y entonces a lo mejor en segunda instancia recibió una sentencia favorable, y en efecto, un tribunal superior pues puede dictar una sentencia que no sea en el mismo sentido que un tribunal inferior, por prever que existe una superioridad jerárquica, como menciona. Ok. Sí, continúa, te interrumpí, pero se me fue la hebra. No, concuerdo con lo que dices, ya Perfecto. di mi punto de vista, creo que es suficiente, ya. Claro. Compañera Aremi, algunos puntos resolutivos de lo que platicamos hoy. Pues para mí, en lo general, lo que es el Poder Federal, Judicial Federal, perdón, para mí precisamente es un órgano de equilibrio, para mí. ¿Por qué? Porque es aquel que medía que los otros dos, pues, sean legales y cumplan realmente lo que está estipulado que deben de ser. Para mí, sus principales funciones es el que interprete, el que resuelva, el que proteja y el que imparta justicia. Y yo considero que la Constitución creó más que este órgano para que defienda lo que está en ella y que se encargue de que todo vaya conforme ella dice, que nadie violente una ley y si lo hace tenga su respectivo castigo o sentencia o como se le llame, para que todo en este país pues sea de una manera correcta y sean conforme a la ley. Y en lo que son pues la división de lo que es el tribunal electoral, los tribunales de circuito, colegiados, los juzgados de distrito y los consejos de la Judicatura Federal, pues fueron precisamente creados para lo mismo, ¿no? Para que cada uno, según su respectiva área, se encargue de mediar, como el que es en materia electoral, pues su única función es dedicarse a ello y que este país elija buenos gobernantes que sean de una manera justa y que todos, y si alguno no está conforme a ello, pues tengan ese recurso de apelación como tú mencionaste y pues se pueda dar la impugnación en dado caso de que no se llegue a una resolución. Y pues mediante todo lo que hemos hablado, pues realmente sí se ha enriquecido mucho el concepto que yo tenía del Poder Judicial. Como mencionaste, yo no consideraba lo que era el de los ciudadanos, no recuerdo el nombre. Tribunal Federal. Ese no lo sabía, no sabía que había un consejo. Y pues fue muy enriquecido para mí y pude entender a grosso modo lo que es el Poder Judicial de la Federación y entenderlo de una manera más eficiente hacia mí y poder saber cómo es que circuito, cada circuito colegiado y unitario, pues es encargado de cada una de sus funciones y cómo se lleva a cabo lo que es la estructura del Poder Judicial.
mejor manera. Y eso sería lo que yo puedo concluir de este pequeño debate que realizamos. Fíjate que sí, también ahorita se me acaba de recordar, porque sí, realmente, pues ahora sí que no lo sabemos todo, ¿no? Este debate ha sido muy bueno para nosotros para expandir nuestro criterio, ver cosas que a lo mejor no habíamos vislumbrado antes. Ahorita recordé que también hay ciertos criterios para elegir a los ministros. Creo que no los mencionamos. Por ejemplo, mayores de 38. Ah, sí. No, de 35 años. Es correcto, compañero. Aparte de eso, tiene que haber residido en el país por un 2 periodo años. no menor de 2 años. Y también otro criterio que tiene que tener es que no tenga una sentencia condenatoria o que no haya sido sometido a pena corporal déjame recordar, de 1 año, o que tenga haya sido condenado por un delito que lastime la buena fama. ¿Qué se entiende por buena fama? ¿No? Pues que haya sido por robo, por desvío de recursos, ¿cuáles otros? Sí, en pocas palabras, que tenga un buen prestigio, ¿no? Que no tenga una mala fama. Tú dices que no tenga haya una buena ostentado fama. un puesto político en menos Que no de 1 haya, año. Sí. que no haya estado en un puesto político, ya sea como gobernador, diputado, senador, lo que sea, por un periodo de 1 año antes. Así es. Y Para también poder ejercer ese puesto. Así es correcto. También, Ministro. una vez ya siendo electo ministro, no puede ejercer funciones de abogado, de senador, de diputado, gobernador. Y ¿A poco? sí, o sea, hasta en un periodo de 2 años después de eso, Okay. no puede, Puede o sea, hacerlo. si eres ministro, no puede ser gobernador, senador, diputado. No. Sí. Y Obvio. hasta dentro de 2 años después de dejar el encargo, porque luego puede haber un conflicto de interés, es decir, haz de cuenta, yo me desempeño como encargado del SAT, ¿no? Oye, ¿y después de qué vive entonces? ¿Vale? ¿Y de qué vive después de que sale de...? No, hay un haber de retiro también, ¿eh? No creas que te vas y ya, bueno, sale una patada. No. Hay un haber de retiro que es, imagínate, dicen, no ganamos 600,000 mensuales, ganamos Un sueldito de 50,000 al mes. ganamos 578,000 mensuales, pero no ganamos 600,000, no se A equivoquen. la máquina. Así dijeron. A la máquina, no Hay manches. un haber de retiro, o sea, no se quedan en estado de indefensión. ¿Qué te imaginas cada diciembre, ¿no? En su aguinaldo. Yo creo que su aguinaldo es el salario anual de alguien, ¿no? O de 2 Yo años. creo que más. Su máquina. No, sí se van rayados, pero pues obviamente son gente muy preparada, ¿no? Supuestamente, digo. Debe ser gente muy preparada, ya. Así es. Con doctorado y todo, yo digo, ¿no? Pues no todos con doctorado, fíjate, pero mínimo. Pero pues así debería ser, ¿no? El criterio dice la Constitución, la propia Constitución menciona que es matriculado, o más bien dicho, con título profesional. Exactamente. Licenciado en Derecho y con 10 años de experiencia. Exacto. O sea, ya después de titulado tienes que tener 10 años de experiencia. Sí, es lo que vi también. Y antes había un proceso de elección, no como el de ahora, que es con el Senado, presidente de la República propone, Senado dispone con 2/3 partes de los integrantes, de los miembros presentes, votando, no. Antes, además de ello, las universidades públicas proponían al presidente, le proponían al presidente, ¿sabes qué? Pues la carrera, la famosa carrera judicial, ¿no? Decían, no, pues tenemos, le daban una lista de los más prominentes licenciados en Derecho de sus facultades de Derecho.
por decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Politécnico Nacional, si es que tiene Facultad de Derecho, que no lo creo, la Universidad Veracruzana, ya somos el 5º lugar, no está tan mal en escuelas públicas de todo el país. Éramos el 6º, ahorita somos el 5º, acabo de checar hace poco, así que no es nada despreciable, un buen lugar a nivel nacional, y a nivel Latinoamérica creo que estamos también en un buen lugar. ¿Y en qué se basará para subir de nivel? Lo que pasa es que hay con los 10 de los alumnos. Hay estadistas que revisan, ¿no?, los criterios, ¿no? Pues las universidades, los catedráticos, su nivel de enseñanza, su nivel educativo de ellos, y conforme a esos criterios van desmenuzando qué universidades, qué instituciones son más calificadas que otras. Yo digo que tiene que ver. Creo que el dinero tenga que ver, no se equivoquen. No, yo digo que tiene que ver ese cuestionario que nos chutamos cada vez que nos inscribimos, ¿no? Que el maestro, es buena onda, que el maestro cumple con los requisitos y todo ese rollo. ¿Será que tenga que ver eso? Regresemos al tema, ¿no? Porque para que ya podamos dar una finalidad a este debate, porque si no nos vamos a llevar 2 horas. El poder judicial es el que hace equilibrio entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y pues es el que cuida que todo se haga conforme a la Constitución, toda la ley se haga bien, conforme a lo dice la Constitución. Ese es mi punto, mi conclusión. Bueno, compañeros. En primer lugar, les quiero agradecer por su participación, la verdad, les quiero agradecer mucho por prepararse, por estar al pendiente de todos los anuncios que les hago, porque la verdad, a veces no tenemos tiempo, tenemos otras particularidades, trabajo, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas tenemos todos, pero sin embargo, se dieron el tiempo para estar aquí, ¿no? Y poder compartir sus ideas y poder expresarnos, ¿no?, que es lo principal. Les doy las gracias de antemano, compañero, por apoyarme también con las actividades que hemos estado realizando. Realmente yo solo no hubiera podido, sin ustedes no habría podido darme el tiempo para terminar con cada una de las actividades que tenemos. Realmente, pues, les agradezco, somos un equipo y estamos haciéndolo de la mejor manera, en la medida de nuestras posibilidades, ya sea temporales, laborales, etcétera, etcétera, pero aquí estamos cumpliendo y dando el plus, la plusvalía se refleja aquí en las participaciones que han vertido, se ve que realmente, pues, le han estado macheteando, y la presentación, mis respetos, quedó muy bonita también. Entonces, para terminar, creo que fue una grandiosa participación, enriquece a nuestro acervo cognitivo, porque realmente, pues como les digo, o sea, no hay quien lo sepa todo, realmente todos aprendemos de todos y todos aportamos a nuestra formación universitaria, educativa, y les agradezco mucho, en verdad, de corazón. Entonces, si no hay más, doy por terminada la sesión, siendo 8:15, no hay ninguna participación más. Entonces doy por concluida la sesión.